La epilepsia es una enfermedad cerebral crónica que afecta a personas de todo el mundo y se caracteriza por convulsiones recurrentes. Estas convulsiones son episodios breves de movimientos involuntarios que pueden afectar a una parte del cuerpo, convulsiones parciales o a su totalidad, convulsiones generalizadas, y a veces se acompañan de pérdida de conciencia y de control de esfínteres. Una sola convulsión no significa epilepsia. Hasta un 10% de la población mundial sufre una convulsión a lo largo de su vida. La epilepsia se define por 2 o más convulsiones no provocadas. Las convulsiones pueden ir desde episodios muy breves de ausencia o de contracciones musculares hasta convulsiones prolongadas y graves. Su frecuencia también puede variar desde menos de una al año hasta varias al día. Los episodios de convulsiones se deben a descargas eléctricas excesivas de grupo de células cerebrales. Las descargas pueden producirse en diferentes partes del cerebro. En todo el mundo, unos 50 millones de personas padecen epilepsia, lo que convierte a esta enfermedad en la causa neurológica de defunción más común. La incidencia, que mide el número de casos nuevos por cada 100.000 habitantes, es alrededor de 20 a 70 para Estados Unidos. Se estima que el 80% de la carga global de epilepsia nace en los países en desarrollo y que de este porcentaje el 80% no recibe el tratamiento adecuado. Causas de epilepsia. Tenemos causas genéticas, metabólicas, errores congénitos del desarrollo, tumores cerebrales, traumatismos, enfermedades infecciosas, tóxicos como el alcohol y drogas, y desconocidas. Dentro de los factores que pueden precipitar las crisis están factores de adherencia al tratamiento, alteración del ciclo del sueño, estrés, fiebre, destellos luminosos. Neuropsicología en epilepsia. Desde hace más de medio siglo, los psicólogos se encargan de la evaluación de pacientes con epilepsia. Una de las primeras en desarrollar la neuropsicología en epilepsia fue Brenda Miller, con el uso de pruebas estandarizadas para determinar la función cognitiva en este tipo de pacientes. Uno de los casos más paradigmáticos que registró fue el del paciente HM, quien a los 9 años fue atropellado mientras iba en bicicleta. Como consecuencia, desarrolló una epilepsia que fue agravándose con los años. A los 27 años de edad, llegó a tener 10 episodios de ausencia y una crisis generalizada por semana. Como se creía que sus crisis eran de origen temporal, se decidió extirpar la región temporal, incluyendo el hipocampo. La operación fue un éxito en términos de control de sus crisis, pero generó un efecto devastador en su memoria, del que nunca pudo recuperarse. HM conservó la inteligencia, bondad y gracia que lo caracterizaban, pero nunca logró transformar sus vivencias nuevas en recuerdos permanentes. Podía recordar en su sesión de dígitos, que se le mostraba brevemente, podría llevar una conversación normal siempre y cuando no durara demasiado. Recordaba con detalles los hechos ocurridos antes de la operación, particularmente los de su infancia. Sin embargo, no lograba transferir vivencias nuevas a la memoria de largo plazo. Una hora más tarde no lograba recordar lo que había comido ni lo que había hecho. A pesar de evaluarlo durante 30 años, HM siempre saludó a la doctora Miller como si lo estuviera recién conociendo. Con el tiempo ni siquiera se reconocía a sí mismo en el espejo o fotografías recientes, pues solo se recordaba como era antes de la operación. Fue como si su entidad quedara congelada durante más de 50 años. De acuerdo con los casos expuestos, surgieron 3 principios. Primero, la memoria es una función mental diferente a las capacidades motoras, perceptivas y cognitivas. Segundo, la memoria a corto y a largo plazo se almacenan en lugares diferentes, siendo el hipocampo un puente de transferencia de la memoria de corto a largo plazo. Tercero, la pérdida de masa encefálica en otras regiones diferentes a la temporal no afecta la memoria a corto plazo. En 1990, el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos determinó que la neuropsicología es necesaria no solo en la evaluación prequirúrgica de los pacientes candidatos de cirugía a la epilepsia, sino también para evaluar los resultados quirúrgicos. Dentro de los objetivos de la evaluación neuropsicológica en pacientes con epilepsia está establecer una línea base sobre la cual se puede evaluar los cambios cognitivos y conductuales, ayudar a lateralizar y localizar los focos epilépticos, ayudar a predecir libertad de crisis, mejorías o alteraciones cognitivas posoperatorias, determinar factores psicológicos, cognitivos, sociales que impacten sobre la cooperación del paciente en su tratamiento, detectar trastornos neurológicos o psiquiátricos comórbidos, evaluar efectos cognitivos y conductuales atribuibles a fármacos antiepilépticos, evaluar la necesidad de apoyo educacional, psicopedagógico y vacacional. Estructura de evaluación neuropsicológica en un paciente con epilepsia. Se hace fundamental una revisión de la historia clínica, además de una entrevista completa para el paciente y sus familiares o cuidadores. Además de esta información, se realizará una serie de cuestionarios que evalúan los aspectos emocionales, cognitivos y de calidad de vida desde la perspectiva propia y de sus familiares. La mayoría de los neuropsicólogos utilizan herramientas que buscan evaluar los principales dominios cognitivos: atención, concentración, aprendizaje, memoria, lenguaje, habilidades visoespaciales y visoperceptivas, funciones ejecutivas. Además
Problemas del funcionamiento intelectual global. Protocolo de evaluación neuropsicológica en epilepsia. Estado cognitivo global. Control mental, procesos atencionales. Lenguaje, memoria, percepción visoespacial y praxias visoconstructivas. Funciones ejecutivas, percepción social, cuestionarios y escalas. Variables que pueden incidir sobre el desempeño cognitivo de los pacientes con epilepsia. La conducta y el estatus cognitivo de los pacientes con epilepsia pueden ser afectados por múltiples factores. Primero, edad de inicio, duración de la epilepsia y su impacto en la cognición. Los pacientes que presentan sus primeras crisis a edades más tempranas presentan mayores déficits cognitivos. Los pacientes con epilepsia pueden presentar frecuentemente déficit atencional, problemas de aprendizaje, alteraciones conductuales, alteraciones emocionales y psicosociales y déficit cognitivos focales si se les compara con sujetos control. Un estudio que fue publicado en el año 2012 presentó resultados del estatus intelectual de 106 niños con epilepsia de inicio a los 5 años en promedio, todos ellos candidatos a cirugía. Un 36% presentaban coeficiente intelectual concordantes con déficit intelectual bajo 70 puntos, versus un 1% de los pacientes control, y los índices de memoria de trabajo y velocidad de procesamiento de la información fueron los más descendidos. El número de fármacos antiepilépticos utilizados se correlacionó inversamente con el coeficiente intelectual y con rendimientos en velocidad de procesamiento de la información, memoria del trabajo, habilidades verbales y visoperceptivas. Aunque la mayoría de los estudios se realizan en niños y en adultos jóvenes, las personas de la tercera edad sufren frecuentemente este trastorno neurológico, y en esta población en declive el coeficiente intelectual es mucho mayor y más rápido. Segundo, etiología. La etiología de las crisis también puede ser determinante en la relación al estatus cognitivo del paciente. Aquellos que presentan crisis producto de lesiones cerebrales focales pueden mostrar un patrón específico de déficit neuropsicológicos, mientras que pacientes con crisis producidas por una disfunción cerebral progresiva difusa generalmente presentan déficits cognitivos generalizados. Por ejemplo, las crisis que se inician en el hemisferio izquierdo suelen estar asociadas con déficits en funciones verbales, como memoria verbal, abstracción verbal, etc. Mientras que pacientes con crisis de inicio en el hemisferio derecho presentan con mayor probabilidad déficits visoperceptivos en memoria visual y en habilidades visoconstructivas. Epilepsias temporales suelen asociarse a trastornos de memoria, afectando el recuerdo del material verbal cuando se trata de pacientes con afección temporal medial izquierda, o de material visual cuando se trata de pacientes con afección temporal medial derecha. Las epilepsias frontales suelen afectar las funciones ejecutivas, dentro de las cuales tenemos memoria de trabajo, capacidad de abstracción, planificación y resolución de problemas, flexibilidad cognitiva. En los niños con este trastorno cognitivo, el trabajo de estimulación cognitiva temprana, de rehabilitación cognitiva de las funciones alteradas y de entrenamiento en las estrategias compensatorias para el manejo de aquellas posibles alteraciones. Alteraciones psicosociales en pacientes con epilepsia. Altas tasas de dificultades psicosociales que manifiestan los pacientes con epilepsia, incluso comparados con pacientes con otras condiciones médicas crónicas. Algunas investigaciones han sugerido que los procesos psicopatológicos propios de la epilepsia probablemente estén asociados a la alteración del sistema límbico, dando cuenta del origen de esta manifestación, mientras que otros han considerado que éstas surgen de los efectos secundarios de los fármacos utilizados para el control de las crisis. Probablemente se trata de expresiones de origen multifactorial que incluye variables biológicas y psicosociales que varían de caso a caso. En la evaluación neuropsicológica de la epilepsia del lóbulo temporal se pueden encontrar problemas en el aprendizaje verbal, memoria verbal a corto plazo, memoria semántica, en la fluidez semántica, en la memoria a largo plazo, memoria espacial, reconocimientos de expresiones faciales y funciones frontales. En la evaluación neuropsicológica de la epilepsia del lóbulo frontal se pueden encontrar problemas en la atención, memoria de trabajo, flexibilidad mental, inhibición de respuesta, planificación, toma de decisiones y coordinación motora. La evaluación neuropsicológica en general puede evaluar funciones como la memoria, funciones ejecutivas, lenguaje, percepción, visoconstrucción, praxias, velocidad de procesamiento, atención y emoción.